Gracias por su asistencia. Hoy vamos a platicar de un tema muy controvertido y particular. Es un tema que se ha tratado poco. Y las investigaciones que he leído al respecto, a mi juicio, dejan mucho que desear. Es el tema de la organización política de Anáhuac. Podemos imaginarnos qué imagen tienen los investigadores en general y la investigación académica en general sobre la organización política de los pueblos de Anáhuac, a partir del hecho de que a la cuenca cultural arahuaca se le da un nombre como Mesoamérica. Es decir, cuando ni siquiera se reconoce el nombre propio que le daban sus moradores. Al respecto debo decir que Anáhuac es un nombre de la lengua náhuatl, pero era usado por todos, porque náhuatl era la lengua franca de los anahuacas. Así que encontramos vestigios del nombre de Anáhuac desde la zona central de Centroamérica hasta el sur de los Estados Unidos. Y además encontramos mapas de aquella época que a todo el territorio le llamaban Anáhuac. Pues bien, si la investigación académica prefiere denominar a toda esa región con un nombre extranjero, ustedes pueden imaginarse qué interés y qué comprensión tienen de la organización política de los anahuacas, puesto que la organización política comienza por el nombre propio. Es como en el caso de una persona. Para ser persona tiene que tener un nombre propio, un nombre que la identifique, que la separe de otras personas y que le permita entrar en relación. Pues bien, esa facultad de identidad se le ha negado a Anáhuac. Han sido pocos los investigadores que tratan de ir un poco más allá de los prejuicios de los cronistas de Indias. Y aquí entramos en materia. Les voy a leer una cita del padre Sagún. Dice así: fueron tan atropellados y destruidos ellos y todas sus cosas, que ninguna apariencia les quedó de lo que eran antes. Así, están tenidos por bárbaros y por gente de bajísimo quilate, como según verdad en las cosas de policía es decir, en la política, echan el pie delante de muchas otras naciones que tienen gran presunción de políticas. Se los voy a repetir porque es un español medio enrevesado, un poco más despacio. Fueron tan atropellados y destruidos ellos y todas sus cosas, que ninguna apariencia les quedó de lo que eran antes. Así, están tenidos por bárbaros y por gente de bajísimo quilate, cuando en las cosas de policía echan el pie delante de muchas otras naciones que tienen gran presunción de políticas. Cuando Sagún dice eso, se está refiriendo a las naciones del Viejo Mundo. Y está describiendo tres cosas. En primer lugar, las naciones de Anáhuac tenían una organización política. En segundo lugar, ya en la época en que Sagún escribió esto, la mitad del siglo XVI, es decir, muy pronto después de la invasión, ya habían sido completamente destruidos desde el punto de vista político. Solo quedaban libres los mayas y en alguna medida los zapotecas. Y debido a eso se tenía una impresión muy menoscabada, muy, digamos, peyorativa, muy despreciativa de lo que había sido una gran organización política. Esto se debe a que los cronistas recibieron la encomienda de minimizar los alcances de los anahuacas y de, por otro lado, exagerar o inventar barbarismos. Entonces ustedes saben que es muy clásico. Un pueblo que vivieron durante miles de años y que consiguieron mantenerse organizados y creativos y por lo tanto tenían que haber tenido forma de organización política, de pronto eran reputados como salvajes. Y problemas menores, minúsculos o bien símbolos, emblemas, fueron elevados, ya saben, el tema de los sacrificios humanos, que si eran caníbales, cosas así. Esto fue una política del gobierno español, sostenida después durante la colonia, para justificar el robo. Porque llegar a otro país y quitarle las riquezas, esclavizar a sus pobladores, quitarle su libertad política, eso se llama robo. Y por supuesto la cristiandad, el cristianismo prohíbe robar. Para poder justificar esa acción detestable, el gobierno español empezó a inventar mitos. Eso se puede probar muy fácilmente, leyendo las crónicas, comparando, dándose cuenta de cuando uno de estos mitos negros, de estas leyendas negras, entró en las crónicas. Lo que no hacen los académicos. ¿Por qué no lo hacen? Porque al sistema educativo moderno
no le interesa descubrir la verdad sobre el pasado anahuaca. Le interesa sostener imágenes, le interesa sostener modelos. Por lo tanto, la conferencia, la plática que les voy a impartir hoy, toca un tema que prácticamente no se ha tratado. Y es un tema que probablemente levantará ronchas entre quienes tienen una idea, digamos, plana o académica del pasado anahuaca. Empecemos por las definiciones. Esta conferencia la he titulado La Confederación de Anáhuac. Vamos a distinguir el concepto de federación del concepto de confederación. ¿Bien? Cuando se organiza un grupo de pueblos autónomos, es decir, naciones que tienen autonomía, para defender sus intereses comunes y para responder a ciertas directivas comunes en caso de necesidad, eso se llama una federación de autonomías, como es el caso de México y otros países grandes de la tierra. Pero cuando esas naciones no solo son autónomas, sino que además son soberanas, es decir, cuando elaboran sus propias leyes, cuando eligen sus propios gobiernos sin tener que contar con nadie, entonces a la unión de esas naciones se le llama una confederación. Federación, unión de autonomías. Confederación, unión de soberanías. En Anáhuac encontramos una confederación, porque las diversas naciones que la integraban eran completamente libres. Por supuesto, eran libres en sentido positivo, no eran libres de atacar al prójimo o de hacer algo realmente dañino. Bien, así que para evitar justamente que un gobernante se volviera loco y destruyera a su pueblo, o que hubiera abusos, o que se, digamos, asesinara a los comerciantes que venían de otra nación, etcétera, para que hubiera una normativa general, estas naciones, aún siendo soberanas, se unieron y crearon, desde la época olmeca, según las evidencias arqueológicas, crearon centros de poder, crearon capitales comunes. Estas capitales, más que capitales en el sentido actual del término, hoy las capitales son nacionales, eran en realidad como embajadas comunes. Funcionaban como capital para todas las naciones. Ahí iban a ventilar sus problemas y demás. Cuando no había necesidad, eran absolutamente soberanas. Si, digamos, ocurrió una gran inundación, una terrible sequía, cosas así, entonces cedían parte de esa soberanía al grupo para poder ayudarse. Entonces estamos hablando de una confederación de naciones. Fíjense que para ubicar la confederación de Anáhuac tenemos que deslindar los aspectos fundamentales de la política de aquella sociedad. Había muchos elementos en aquella política, pero podemos distinguir 4 en particular, que son propiamente el concepto de Anáhuac. El concepto del Calpulli, que era la unidad de gobierno. El concepto de la toltequidad, que era la ideología que le daba coherencia a todo el sistema. Y el concepto del modo americano de producción, que era el que sostenía el sistema. Así que se trata algo así como de un ser vivo. Necesitas una identidad, necesitas unos sistemas operativos. En el caso de un ser humano necesitas además una ideología que le dé estímulo para seguir viviendo y para desarrollar. Y necesitas, por supuesto, formas de producción y consumo. Producción, comercialización, consumo, es decir, sostenimiento físico. Yo creo que no podríamos abstraer más el panorama político del México antiguo. Recuerden que cuando digo Anáhuac me refiero al México antiguo, cuando digo México antiguo no me refiero al México moderno. Es decir, no piensen en las fronteras actuales de México. México ha tenido diferentes fronteras a través de su historia. Ustedes saben que hace 200 años llegaba a Canadá, cuando las caras de Rusia. Y en la época de Anáhuac, de hecho, todo el continente norteamericano y centroamericano y parte del norte de Sudamérica se consideraba influencia de Anáhuac o área jurisdicción de Anáhuac. De manera que cuando hablamos de Anáhuac tenemos que distinguir una nación en sentido moderno de una nación en sentido antiguo. En la actualidad las naciones se distinguen por fronteras y las fronteras están determinadas por el vecino. ¿Ve? Así que cuando dicen yo tengo
tantos kilómetros de frontera con Estados Unidos, estás diciendo, yo soy vecino de los Estados Unidos. En otras palabras, Estados Unidos tiene los mismos kilómetros de frontera que yo. Estamos haciendo un deslinde entre dos naciones. Pero Anáhuac estaba aislada en el territorio. No estaba rodeada de grandes civilizaciones, ni siquiera de pueblos grandes y muy organizados. Anáhuac estaba aislada en el sentido político. Por lo tanto, no necesitaba deslindar sus fronteras como lo hacemos hoy. De hecho, las deslindaba de una manera muchísimo más amable, más cultural. Las deslindaba a través de las influencias culturales. Hasta donde se extendía la influencia cultural de Anáhuac, hasta ahí llegaba el Anáhuac. Un cronista llamado Polo de Ondegardo testimonió lo siguiente. Solo hablando náhuatl clásico, usted podía entenderse en todo Centroamérica y Norteamérica. Y con eso ya lo está diciendo todo. Ahora bien, vamos a estudiar estos elementos que les he señalado, es decir, el propio concepto de Anáhuac, el concepto del Calpulli, el concepto de la toltequidad y la forma específica de producción de los americanos, de manera muy breve, porque el tiempo no da para más. Quiero decirles que cuando hablamos de Calpullis, me refiero a una unidad organizativa básica. Es decir, prácticamente cada persona estaba integrada a un Calpulli. Los Calpullis no eran centros de pertenencia obligatoria como los que hay en ciertos países que mejor prefiero no mencionar. La gente tiene que integrarse a ciertas organizaciones porque a través de ellas el Estado lo vigila. No, al revés. Era muy al revés. Los Calpullis eran unidades realmente populares, surgían de la masa. La gente misma las creaba y servían de contrapeso al Estado, no de órganos o de herramientas de vigilancia del Estado. El Estado no solo no podía manipular los Calpullis, sino que el mero intento de hacerlo le costaba probablemente la vida al Tlatoani. Y parece que eso ocurrió al menos en un par de ocasiones en la historia mexica. Los Calpullis eran completamente autónomos. Eran tan autónomos que los Calpullis tenían el ejército. Luego, cuando el Estado quería, por ejemplo, hacer una guerra florida o una guerra real contra otra nación, tenía que solicitarle el ejército a los Calpullis. Obviamente los Calpullis no iban a participar en esa guerra si no era a conveniencia de la nación. Así que si algún tlatoani se volvía loco y quería favorecer a su familia o a su grupo de amigos, como alguna vez trató de pasar, pues ahí mismo los Calpullis se organizaban y lo destituían. Era un sistema muy eficiente. La clave de ese sistema era menos peso del Estado, más peso de las comunidades populares. Así que fíjense, menos peso del Estado y más de los Calpullis. No se trataba de un gobierno estatista, se trataba de un gobierno de comunidades. Es muy diferente, por ejemplo, de las concepciones socialistas que rigen en la actualidad, donde el Estado es una cosa aplastante, agobiante, que cae encima de los ciudadanos y el que saque la lengua se la corta. No tenía nada que ver con eso. Es muy diferente de las concepciones, ciertas concepciones que se manejan hoy, incluso entre los grupos de tradición, sobre la economía, donde todo tiene que estar reglamentado por el hermano mayor que vigila. No era así, en absoluto no era así. Los testimonios nos dicen que fue diferente. Y gracias a que fue diferente, sobrevivió durante miles de años. Para que una civilización sobreviva miles de años, necesita organizarse muy sabiamente. Si la organización es tosca, esa civilización desaparece. Ahí ustedes tienen una tosca organización como la del capitalismo actual, como la del sistema capitalista financiero, está colapsando. Colapsa por todos lados, hace agua por todos lados. ¿Por qué? Porque está tosca. A la persona le da poder a un aparato estatal. Y ni mencionar el sistema soviético. 70 años vivió y tronó. Y nadie más quiere elegir ese sistema porque saben que era una dictadura. En otras palabras, si queremos entender a Anáhuac, tenemos que salir de prejuicios modernos. Si queremos entender a Anáhuac, tenemos que salir de imágenes modernas de la realidad política y social. Anáhuac tenía sus propias ideas sobre cómo era la política. Y tenemos que estudiarlas en sus fuentes, no a través de personas, filósofos, políticos, divulgadores culturales actuales que tienen barnices modernos. Insisto en esto porque no vamos a entender a Anáhuac a partir de las ideas socialistas que vienen de Europa. Las ideas socialistas surgieron en una realidad histórica dada, que es la realidad europea, y si acaso hubieran funcionado para aquella realidad, pero no para la nuestra. Tampoco vamos a entender a Anáhuac a partir de las ideas capitalistas, porque esas ideas también vienen de Europa. La humanidad hoy está padeciendo una invasión cultural
europea. La invasión sigue. Y lo peor es que con frecuencia encontramos a compañeros que enamoran la bandera de Anáhuac, pero en realidad tienen un lavado de cerebro doctrinal procedente de Europa. Hay que limpiarse de eso. Bueno, quiero decirles que el hecho de que Anáhuac es una realidad viable y que, por lo menos para aquella época funcionaba, es que podemos encontrar la Confederación de Anáhuac, por lo menos desde la época olmeca. Estamos hablando, los olmecas alcanzaron una organización así estatal hacia el 1500 a.C. Son un poco anteriores, pero hacia 1500 se ve que abarcan ya todo el espacio de lo que hoy es México, Centroamérica, con unas ideas muy similares. También hay otra cosa interesante: en esa época aparecen muy pocas evidencias de armas. Hay muchos estatuillas, monumentos, relieves, mucho arte, pero hay pocas armas, lo que significa que lograban mantener esa influencia sobre todo el territorio sin necesidad de ser coercitivos, sin necesidad de imponerse a través de un ejército. Había sanidad social. Y eso ocurre cuando la población está completamente integrada con el sistema que la dirige. Y esa integración es el resultado del manejo cultural. Pues bien, la Confederación de Anáhuac pretendía ser el reflejo de la organización arquetípica del cosmos. Los anahuacas tenían una cosmovisión muy estructurada. Decían que al principio del mundo había una isla en el medio del océano. En esa isla, la isla se llamaba Aztlán, que término náhuatl que quiere decir lugar blanco o lugar resplandeciente, de la raíz az. En náhuatl moderno es is, que quiere decir blanco o resplandeciente. No se llamaba lugar de garzas. El hecho de que la representaran mediante una garza es porque la garza es blanca, no es porque la isla tuviera garzas. ¿Ok? Así que Aztlán, lugar blanco. En medio de esa isla había una montaña llamada Culhuacan o Colhuacan, para decirlo correctamente, de la raíz col, que quiere decir generación, generaciones o abuelos. Y en medio de esa montaña, en el centro, había una cueva llamada Chicomostoc. Para no hacerles largo el relato, de esa cueva salieron las naciones que poblaron Anáhuac. Todas las naciones de Anáhuac. No estoy hablando de los mexicas y los tlaxcaltecas. No. Todas las naciones. Pero cada una de esas naciones representaba a los moradores de aquella cueva a través de sus vecinos. Decían, somos nosotros. Pero con eso querían decir, somos todos. Si te vas para la zona maya, también vas a ver que le llamaban la Isla Blanca. Y hasta en Perú era la misma historia. En otras palabras, había una imagen mítica de cómo llegamos a estar aquí, cómo aparecimos. Y por supuesto, al organizar el territorio, organizar la política, organizar las naciones, trataban de repetir ese modelo mítico. Por eso tú ves que, por ejemplo, las primeras capitales olmecas, vamos al caso de La Venta. La Venta fue hecha sobre agua. Construyeron una isla artificial sobre un pantano y ahí hicieron la ciudad. Cuando con caminar unos 10 kilómetros hubiera encontrado un buen terreno para la ciudad. No, hicieron una isla artificial sobre un pantano. Estaban recordando el Aztlán, estaban recordando la Isla Blanca. Y eso siguió, lo vemos en Teotihuacán, lo vemos en Tzintzuntzan, lo vemos en un montón de capitales, lo vemos por ejemplo en Chichén Itzá, que recientemente se ha descubierto que tiene debajo agua, y por supuesto en Tenochtitlan, que fue una capital elaborada sobre una isla. Todas estas capitales de Anáhuac pretendían recordar la llegada de los seres humanos de Aztlán, que es una realidad espiritual, no imaginen una islita real en medio del océano, porque de esa manera se legitimaban frente al cosmos. En otro momento a ver si platicamos de este mito de Aztlán, que es sumamente rico y tiene 7 significados. Ahora bien, cuando llegaron al continente, a la zona firme de la tierra, los anahuacas le dieron el nombre de Anáhuac. Anáhuac es el término de la lengua náhuatl para decir continente. Anáhuac significa rodeado de agua. Va de nuevo, se los voy a escribir, aunque ustedes ya seguramente lo saben. Anáhuac se compone de Atl, que es agua, y Náhuac, que significa rodeado de o en torno a. Por lo tanto, el nombre de Anáhuac podemos aplicarlo de varias maneras.
como rodeado de agua es el continente. Así que literalmente Anáhuac es el término que tiene la lengua náhuatl para decir un continente. Por otro lado, como realidad cultural es la cuenca cultural anahuaca. Pero si queremos restringirlo todavía más, podemos aplicar el sentido de en torno al agua, y en ese caso consiste en los pueblos que vivieron en torno al lago del altiplano de México. En otras palabras, según el contexto de lo que se estuviera hablando, así se entendía el nombre de Anahuac. Que este nombre es el propio de la tierra, bueno, lo dicen muchas fuentes. Les traje una de ellas, Códice Florentino, dice así: no hay duda de que el propio y universal nombre de esta tierra es Anáhuac, que quiere decir tierra grande, cercada y rodeada de agua. En más particular interpretación, quiere decir mundo. El informante del Códice Florentino estaba muy claro con esto, porque decía, a ver, si nosotros le llamamos al cielo Teoatl, que quiere decir el océano, entonces la tierra es un Anáhuac. Por eso Anáhuac tiene varias interpretaciones según el contexto de lo que estamos hablando. En esta charla, Anáhuac es la cuenca cultural anahuaca, Centroamérica, México y sur de Estados Unidos. Ahora bien, Anáhuac se organizó de una manera muy interesante. Ustedes saben que los antiguos mexicanos contaban por vigésimos, es decir, tenían una numeración vigesimal, no decimal como la nuestra. Así que su unidad de orden era la veintena. Por lo tanto, es de esperar, y la evidencia arqueológica parece demostrarlo, que Anáhuac estaba organizado de acuerdo a un sistema vigesimal. Si buscamos las principales naciones, veremos que son aproximadamente una veintena. Si buscamos las principales ciudades dentro de estas naciones, veremos que hay aproximadamente una veintena de tolans, es decir, de capitales en cada nación. Y si nos fijamos en una de esas capitales, vamos a poner por el caso Teotihuacán, Tzintzuntzan, Tenochtitlan, Chichén Itzá, todas tienen una cantidad de población que podemos redondear en términos vigesimales en 160,000, ni más ni menos. Estamos hablando de órdenes. Te los voy a escribir aquí para una idea más clara. Por supuesto, la unidad es la persona, que se llamaba Tlacatl. Y Tlacatl era un ser humano adulto y cuerpo, es decir, un ser humano responsable, no simplemente un ser vivo. Así que el miembro responsable de un calpulli, eso se llamaba Tlacatl. El siguiente orden, por supuesto, es 20, que es Pantli. Esa unidad se llamaba, aplicada a los seres humanos, Tepantli, que quiere decir 20 señores o señoras, 20 individuos adultos. El Tepantli era el bloque mínimo de personas que se reunían para tomar decisiones. Por ejemplo, ¿cómo vamos a distribuir esta tierra que vamos a sembrar este año, etcétera? O si era, no sé, un grupo de artesanos, bueno, ¿qué vamos a cómo vamos a comprar, a cómo vamos a vender? Un grupo de comerciantes, ¿a dónde vamos a ir este año? Esta era la unidad mínima. Si se aplicaba a la guerra, Centepantli significaba 20 guerreros. Así que no se decía Sempuali Tlaca, 20 personas, se decía directamente Centepantli, porque era unidad. El siguiente orden vigesimal, ¿cuál es? ¿Cuál es el siguiente orden vigesimal? Ayúdame con esto que se me va el... No, 400. 400 formaba un Seikali, que tiene una familia ampliada. El concepto de familia en Anáhuac no era como ahora, que la religión cristiana ha creado pequeñas familias nucleares con unos cuantos familiares. No, el concepto de familia en Anáhuac se parecía a lo que los antropólogos clasifican como horda. Es una unidad, es una formación primitiva muy temprana que le da una gran estabilidad al grupo. En un grupo de 400 personas todos se conocen, pero hay suficiente cantidad de gente como para que si un niño queda huérfano, por ejemplo, sea fácilmente acogido por cualquiera. Las personas recibían el apellido de su familia, no era un apellido personal como hoy.
Esto podemos entenderlo también como barrio. 20 de esos barrios, que son 8.000 personas, formaban un calpulli. Dicho en español, calpulli. En español, calpulli, en náhuatl, calpolli. Y 20 de esos calpollis, que son 160.000 personas, conformaban una tola, una capital. Hoy se dice en español Tula. ¿Por qué no encontramos ciudades con más de esa cantidad de personas en Anáhuac? Porque en ausencia de animales de tiro, carros y demás, era difícil alimentarse, alimentar poblaciones demasiado grandes. Ya con 160.000 ya había que caminar un poco para llegar a los sembrados, ya se necesitaba un tráfico de mercancía bastante complejo y por supuesto si hubiera crecido mucho esa cantidad se habría hecho cada vez más cara el poner un alimento en un mercado en el centro de una ciudad. Se hubiera hecho cada vez más complejo. Entonces, no solo en Anáhuac, sino en toda la tierra, encontramos que esta es más o menos la cantidad de personas que había en las capitales. Quitando ya en el medioevo en China, que llegó a haber ciudades hasta de 1 millón de personas, pero es que en China tenían muy buenos carros y muy buenos sistemas de transporte de mercancía, lo que faltaba en Anáhuac. Así que era una cuestión práctica. El número de orden son 3.200.000. Esto es más o menos lo que se encuentra por nación en Anáhuac. Cuando yo estudié hace décadas, se decía que quizás en todo México hubo 3-4 millones de personas, pero las cosas han cambiado mucho. Hoy se sabe que no más en la zona maya, incluyendo la zona quiché, cachiquel, hasta el norte de Yucatán, había al menos 20 millones de personas. Se sabe eso hoy. Gracias a análisis que se ha hecho de los terrenos a través de radares y de otros equipos que han permitido detectar la cantidad de ciudades que hay por época. Así que si en una época tú tienes tantas ciudades de tal tamaño, puedes calcular cuánta gente más o menos había. El orden siguiente es de 64 millones y correspondía de manera ideal, no de manera literal, a la Confederación. Digo de manera ideal porque no está probado que hubiera esa cantidad de gente. Hoy los antropólogos ya están hablando de 30, 40 millones. Claro, si extendemos Anáhuac a todo Centroamérica y Norte, entonces estamos sobre esa cantidad de personas. Luego, la organización vigesimal permite explicar los hechos arqueológicos. Por otro lado, incluso si no tuviéramos hechos arqueológicos, el hecho de que esta civilización pensara en términos vigesimales y que tuviera bastante propensión a la organización, nos indica que aplicaban el sistema vigesimal a sus formas de conducción de la sociedad. Quiero decirles que otra característica interesante de la cultura anáhuaca es que cada nación tenía 3 capitales principales y que en su momento formaban alianza. Esto se llama el concepto de la triple alianza. Aparece con mucha claridad entre los mexicas, porque fue descrito varias veces. Los mexicas tenían una alianza con Tacuba y Texcoco, Tenochtitlan, Tacuba, Texcoco. Pero aparece también en otras naciones. Por ejemplo, en la época de Tula, más o menos hace unos 1000 años, Tula hizo alianza con Culhuacán y Otumba. Esta alianza duró más o menos hacia el año 1060, 1070 después de Cristo. Y después de eso se renovó, pero sustituyeron a Tula por otra ciudad. En otras palabras, parece que era importante mantener el número 3. Si nos vamos hacia la zona maya, ya en tiempos posclásicos, vamos a ver a Uxmal, Chichén y Mayapán haciendo una clara alianza política, según dicen los libros de Chilam Balam. Si nos vamos a la época quiché, vamos a ver a Tres Zapotes, San Lorenzo y La Venta, que formaban el triángulo olmeca. Vamos a ver, por ejemplo, la alianza de Culhuacán, Coatlinchan y Azcapotzalco está bien delimitada para la zona náhuatl antes de los mexicas. Cuando llegan los mexicas, ellos cambian eso. En otras palabras, parece que el concepto de triple alianza era una base de la política anáhuaca. Esto tenía un sentido.
Estas alianzas se dividían los para la otra y uno para la tercera ciudad, que era un poco más pequeña, pero que tenía voto en el consejo. Parece que esto se hacía para impedir que una sola ciudad avasallara a las demás. Era como una especie de democracia, pero no llegaba a ser una democracia tan, digamos, populista como la que tenemos hoy, en que cada persona se le da derecho a votar hasta por el presidente, con independencia de si esa persona piensa o no piensa, es culta o es ignorante, ha sido comprada o es una persona honesta, con independencia de eso. No. En Anagua, quienes votaban eran las principales ciudades, por supuesto. Estamos hablando de los calpulis que conformaban esas ciudades. Por lo tanto, en el fondo sí había un pueblo que votaba por elegir a sus representantes, que elegía a sus representantes, pero no lo hacía en forma directa, sino después de supervisión. No se le podía dar, por ejemplo, capacidad de elección a un delincuente. Eso es un insulto a los demás. ¿Ven? No se le podía dar capacidad de elección a una persona que prevaricó. No se podía además elegir a un individuo que le falseó, que le faltó a la ciudad, que robó, que hizo. No se podía elegir. No importa que la gente quisiera, no se podía elegir, estaba invalidado porque no era una persona moral. Los anahuacas, recuerden que el hecho de vivir aislados en el territorio les obligaba a ser bastante estrictos con su sistema de vida. Si hubieran caído en corrupción, no hubieran hecho cuenta, no estaríamos hablando de ellos hoy. Si hubieran sido un pueblo corrupto, habrían vivido 3-4 siglos y hubieran desaparecido. Que es lo que está más o menos pasando con la civilización actual. 3-4 siglos tiene la civilización moderna y ya está desapareciendo. Es decir, los anahuacas tuvieron que pulir sus instituciones para sobrevivir. Y el hecho de que hayan sobrevivido es prueba de que pulieron sus instituciones. Otra característica interesante de aquella sociedad que les quiero mencionar son unas ciudades llamadas tetoman, que quiere decir ciudades francas o libres. La más conocida es Cholula, pero había otras. En estas ciudades no regía ninguna nación. Eran ciudades de refugio, digamos. Si una persona cometía un delito y echaba a correr y se refugiaba en una de esas ciudades, no le alcanzaba la ley. ¿Por qué se hacía esto? Bueno, porque es posible que esa persona no haya cometido un delito, sino que lo haya incriminado, porque haya habido una casualidad y de pronto parece que cometió un delito. Entonces la sociedad le daba un margen de acción a todo el mundo. De manera que en estas ciudades libres, a pesar de que no tenían ejército ni pertenecían a ninguna nación, nadie las podía invadir. Eran santas, eran sagradas. En esas ciudades estaba prohibido usar armas. Y ninguna nación se atrevió, excepto Tula, que una vez invadió a Cholula, pero por invadir a Cholula cayó después. Ninguna nación se atrevía a invadir una ciudad refugio, porque entonces todas las demás tomaban medidas. Se aliaban y la destruían, como pasó con Tula en el siglo XI. Esto nos habla de, digamos, la amplitud de pensamiento de la sociedad, de la política anahuaca. Las ciudades libres, las ciudades refugio, por supuesto también era la sede de los sacerdotes. Todo el sacerdocio de Anáhuac en la época de que llegaron los españoles radicaba en Cholula. Si nos vamos a 1000 años antes, todo el sacerdocio radicaba en Teotihuacán. Otra característica de la política anahuaca era algo llamado potlash. Este término se conservó en los Estados Unidos, entre los pueblos del norte se perdió acá, pero la institución existía aquí, que era intercambio de regalos, intercambio de embajadas con regalos. Esta institución explica por qué cuando llegó Cortés, que durante 1 año y medio o 2 años hubo una relación política, incluso diplomática, implícita, no digamos muy definida, pero sí hubo una relación entre el Estado anahuaca y el Estado español. Entonces se intercambiaron embajadas y es por eso que muchas piezas que hoy se dan, que se conservan en los museos de Europa, fueron enviadas voluntariamente por Moctezuma y otros líderes de aquella sociedad a los gobiernos de Europa en general, como una muestra de cortesía, de buena fe. Entre ellos el famoso penacho de Moctezuma, si es que es de Moctezuma, más parece ser un penacho de una estatua de Quetzalcóatl. Códices, los códices prehispánicos que se conservan, casi todos fueron donados como embajada. También vinieron de allá, de España y de Austria, enviaron joyas y libros ricos y otras cosas como muestra de cortesía, ¿no?
No me pregunten dónde están esas cosas ahora, ¿no? No es momento de hacer críticas, pero quiero mencionarles algo. No se vale reclamar que nos devuelvan un penacho cuando aquí había miles y fueron destruidos. ¿Y saben qué? La mayoría no fue destruido por la guerra, ni fue destruido por los españoles, fue destruido por la indiferencia de la gente. Hoy se están destruyendo miles de piezas, docenas de códices en los campos. Estamos reclamando un penacho que supieron conservar en Austria. Yo considero que hay que ser honesto. No reclames si no sabes conservarlo. Si quieres hacer algo útil, vete a los campos, haz una campaña para la recuperación de todas esas piezas que están siendo destruidas por las sectas o por la mera indiferencia. Pero bueno, no es el tema que quiero hablar. Como parte de la política estaba la Toltecayot. Voy a apuntar el tema. Toltecayot. Se compone de tolteca, que quiere decir persona, tolteca con apóstrofe, personas cultas, el pueblo culto. Le quitas el apóstrofe y lo sustituyes por el sufijo yotl, que es un sufijo abstracto, y eso significa la condición de personas cultas. Sin embargo, en náhuatl, el modo de decir nación es mediante el sufijo yotl. Así que si quiere decir la nación mexica, dice mexicayotl. Mexicayotl no solo significaba lo relativo a los mexicas, sino la nación o el país mexica. Toltecayot significa todo lo relativo a náhuatl. También se le puede decir anahuacayot, pero se prefería la expresión Toltecayot porque anahuacayot se hubiera entendido un poco más amplio, como relativo al mundo, al universo, mientras que Toltecayot es específico de la cultura tolteca. Para quienes no lo saben, quiero decirles que los toltecas no son los moradores de Tula, en Hidalgo. Tolteca era toda persona culta en el México antiguo. No lo digo yo, lo dicen las fuentes de manera explícita, detallada y abundante. Es una vergüenza que se le siguen enseñando a los muchachos en las escuelas que los toltecas eran de Tula. Eso indica que los académicos y los maestros no han leído a las fuentes históricas. Otra institución política de gran importancia era una lengua franca. ¿Ok? Si analizamos el desarrollo de las lenguas en Anáhuac, vamos a ver que en épocas en que hubo cohesión política y por lo tanto capital centralizada para todo el territorio, capital embajada, no en el concepto actual, sino en el concepto antiguo, hubo también una lengua franca que llegaba a todo el territorio. Cuando llegaron los españoles, esta lengua era en náhuatl clásico, pero 1000 años antes en Teotihuacán era otra lengua, quizás emparentada con el náhuatl, esto no se ha logrado determinar. 1000 años antes, en el auge olmeca, otra lengua. ¿Por qué? Porque cuando hay coherencia en las instituciones políticas, conviene tener una lengua franca que todo el mundo se aprende, para que si vas de un extremo al otro de la confederación, te puedas entender con la gente, para facilitar las transacciones de los intercambios de mercancía, etc. Luego, no es cierto que el náhuatl clásico fuera una posesión exclusiva mexica. Ni siquiera representa a los mexicas. Los mexicas no sabían náhuatl cuando llegaron a náhuatl. Lo adoptaron. Y lo adoptaron porque náhuatl era la lengua franca. Era de todos. Así que no caigamos en el reduccionismo. En la idea de que no, yo hablo náhuatl y tú hablas maya. Y como yo hablo maya, entonces no quiero saber nada. No. Esas divisiones son coloniales y modernas. Esas divisiones no existían en el pasado. En el pasado era como, digamos, hoy casi todo el mundo aprende inglés. ¿Para qué aprendemos inglés? Para entendernos con los demás. Así mismo pasaba en Anáhuac, y usaban una lengua bastante más culta y bastante más fina que el inglés, que era el náhuatl. Otra institución común muy importante era el calendario. Fíjense, el calendario era tan importante que la persona cuando nacía recibía el nombre de su día natal. Ya después que crecía, a los 4 años le daban un nombre humano, y ya después a los 13, 14 años le daban un nombre incluso de guerrero, si tú quieres. Pero al nacer era la fecha. Así que desde ese mero momento, del momento del nacimiento, la persona ya estaba integrada al calendario. Y durante toda su vida iba a estar integrada al calendario a través de, por ejemplo, los ritos religiosos se hacían en las fechas calendáricas, en las veintenas, en las quintanas. En el último día de la quintana, es decir, un día como ayer, que fue Tianquispan, se realizaba el mercado, que era algo importante. Las personas trabajaban 4 días en la semana. En el 5.º día era mercado y feria. La mayoría de la gente aprovechaba para comprar, y después en la noche había fiesta y cosas así.
Luego, la gente estaba muy integrada al calendario. El calendario no solo tenía esa dimensión popular, también tenía dimensiones de investigación, porque se aplicaba a la astronomía y a la cosmogonía. El calendario de Anáhuac era uno solo. Había un calendario en Anáhuac. Yo no he encontrado evidencia de 2 o 3 calendarios en Anáhuac, sino de uno solo. Todas las naciones de Anáhuac le llamaban de la misma manera al mismo día. Si este día se llama, no sé, uno caña, le llamaban uno caña, en todas partes. Claro, cada uno en su lengua, pero el mismo día. Es como hoy. Hoy es, ¿qué cosa es hoy? Jueves. Bueno, desde aquí hasta China, con diferentes nombres, pero todo el mundo coincide en que este es un día jueves. Bien, y todo el mundo sabe que mañana va a ser un día viernes. Toda la humanidad está de acuerdo con eso porque la función de un calendario es unificar a la gente, unirlos en una institución común. Pensar que cada pueblo tenía su calendario es no entender cómo funcionan los calendarios y, por supuesto, no conocer las evidencias arqueológicas de Anáhuac. Si te han dicho que había varios calendarios, yo te invito a abrir directamente los códices, las fuentes, a comparar las fechas que quedan en las diversas culturas, mayas, zapotecas, totonacas, nahuas, son las que nos han dejado más fechas, quichés, cachiqueles, y vas a ver que son las mismas fechas a los mismos días. Por lo tanto, se trata del mismo mecanismo. No confundamos la diferencia de lengua con diferencia de calendario. Y aprovecho para saludar a la que escribe en la revista Arqueología Mexicana. Ahora bien, estoy un poco agotado. ¿Hay alguna observación? Sí. A ver, permíteme. Dice Jesús Enrique Rosas que si eran 20 los Calpultín de Tenochtitlan. Sí, cuando llegaron los españoles eran 20. Sin embargo, si les preguntabas, como hicieron los españoles, en su origen cuántos eran, te decían que eran 7. En Aztlán eran 7, las 7 naciones de Aztlán. En Anáhuac, ya en el territorio físico, eran 20. Con esto estamos asistiendo a una concepción, no a hechos históricos, sino a una concepción ideológica. En el plano físico, en la Tierra, la organización es vigesimal. En el plano arquetípico, más allá de lo histórico, en las causas últimas, la organización es septenaria. Bien, pero en la Tierra, por supuesto, el número que se usaba era el 20. Por eso no solo vamos a encontrar 20 calpules en Tenochtitlan, sino 20 barrios principales en Teotihuacán y en otras capitales. Vamos a ver la presencia de 20 obsesivamente en todo el territorio. 20 para la organización territorial y para la organización de personas. 13 para el tiempo. Pero este es un tema que a lo mejor me da tiempo a hablar un poquito hoy, fíjense. Otra cosa que les quería mencionar es que las fronteras de Anáhuac, ya les dije que no estaban determinadas por el vecino, por lo tanto se dieron el lujo de aplicar fronteras astronómicas. Las fronteras astronómicas no eran excluyentes como en la actualidad. Hoy cuando tenemos una barrera en el límite de un país es porque estamos excluyendo a los demás. Si el vecino, el que nació 1 metro más allá, quiere visitar a su familiar que vive al lado de acá, tiene que pedirle permiso a una autoridad centralizada. Una verdadera aberración. Las fronteras de hoy están hechas para quebrar a los pueblos, para poderlos dominar, sobre todo las fronteras en América. Por eso es que en el rescate de las raíces y en la defensa de Anáhuac tenemos que tener mucho cuidado de no caer en nacionalismos de importación europea y menos en nacionalismo de importación norteamericana. No caer en yo voy a defender este metro de tierra porque fue el metro que me dejaron. No, no es así. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? ¿Qué es mi nación? ¿Qué es mi cultura? Esa es mi realidad. No la raya que me planteó un político porque le dio la gana. Entonces, los mesoamericanos, los anahuacas, al observar el movimiento de los astros, se dieron cuenta que los astros marcan franjas en el terreno y, por supuesto, aplicaban esas franjas no para excluir a que vive más allá, sino para incluirlo. Es decir, esas franjas se delimitaban, se ponían monumentos, se hacían ciudades ahí, se hacían observatorios astronómicos, justamente para invitar a toda la gente a que fueran ahí a estudiar astronomía, a que aprendieran. Podemos trazar un punto central de Anáhuac. Les voy a poner el mapa con el norte hacia arriba para que no sea tan difícil para nosotros, ¿no? Podemos trazar un punto central de Anáhuac en lo que hoy es el límite entre Veracruz y Tabasco.
Aquí hay una zona de tierra que se llama el Triángulo Nuclear Olmeca, que está delimitado por San Lorenzo, La Venta y por las principales capitales olmecas. Ahora bien, Tres Zapotes, San Lorenzo, La Venta y otras. De hecho, la capital olmeca que está mejor ubicada en ese punto no está tipificada por la arqueología. Es una ciudad que llamó la atención sobre ella Delfino Álvarez, un doctor de allá de Minatitlán, y está cerca de Minatitlán en ruinas. Yo fui a verla, a mí me parece que es una ciudad olmeca. En caso correcto es la más grande ciudad olmeca, por supuesto sería su capital. Es la que en los mitos queda con el nombre de Huehuetlapara. Ese es el centro geométrico de Anáhuac. Esa era la primera frontera. Era una frontera puntual. Sobre eso trazaban una X. Esta frontera está ubicada a 18 grados norte. ¿Qué importancia tiene la latitud de 18 grados norte? Que si divide el esfero en 20 partes, como digamos en la piedra del sol, ahí tienen los 20 signos, cada uno de ellos va a medir 18 grados actuales. Los anahuacas no medían la esfera en 360 grados, sino en 400 grados. Por lo tanto, cada una de esas tensiones medía 20 grados anahuacas. Módulo 1 sobre 20, digamos, es esto aquí. Y sobre esto trazaban unas diagonales. La siguiente raya es el trópico de Cáncer y su equivalente abajo, que es el Golfo de Nicoya. Estos son puntos importantes de Anáhuac. Trópico de Cáncer, aquí estaba la ciudad de Chachihuite. Golfo de Nicoya marcaba una recta de despliegue astronómico. No vamos a entrar más en esto a ver si un día lo estudiamos en arqueoastronomía. Y había, por supuesto, otras rayas a 36 grados, 13 grados, etcétera, que marcaban, digamos, ya el área de influencia de Anáhuac. Así que no veamos Anáhuac como una cosa monolítica y puntualmente delimitada, sino como una irradiación que se va extendiendo, que cada vez es más débil, obviamente. Quiero decirles que el gobierno de Anáhuac se basaba en algunos principios. Yo les voy a mencionar algunos, hay otros, pero digamos que los más importantes que he podido ver eran la fractalidad, era uno de ellos. Se lo voy a leer. Fractalidad, consenso, representación, paridad, tecnocracia, verificación, comunitarismo, organicidad, permeabilidad, libertad ideológica y liderazgo. La fractalidad, ya se los mencioné, era el hecho de que cada unidad era 1/20 de la superior y era 20 veces la inferior. Es decir, el sistema era fractal. De modo que podías aplicar el mismo esquema de organización a lo grande y a lo pequeño. Esto es muy cómodo para un sistema administrativo, para un sistema político. Esto es sumamente cómodo. El número 20 resultó un hallazgo, porque permite manejar cantidades muy apropiadas de personas. El consenso consistía en que, por supuesto, la gente se ponía de acuerdo. Y la gente se ponía de acuerdo a nivel del calpulli. Lo hacía en asambleas, en las cuales todo el mundo votaba de manera directa y que se viera. Nada de que yo me escondo detrás de una cortina para que nadie vea porque... No. En una sociedad libre tú puedes sostener tu opinión libremente. Si es diferente de la del vecino, no hay problema, no hay que tener miedo, porque es una sociedad civilizada. Para ser libres hay que ser civilizados. ¿Ves? La idea del voto secreto te dice que estamos viviendo en el Paleolítico todavía. Te dice que estamos viviendo en una sociedad que no se atreve a dar la cara. Por supuesto, si el voto es secreto, cualquiera te lo manipula. Pero en una sociedad donde todo el mundo vota de manera directa y mirándole la cara a los dirigentes, no hay manera de manipular esto. Y así pasaba en Anáhuac. Obviamente, para llegar a ese grado de civilización, tenemos que trabajar. Tampoco se trata de estar sentados rascándonos la panza y mirando el televisor como hoy y pretender tener una sociedad libre. ¿No? Hay que trabajar, hay que comprometerse. Ahora bien, la representación consistía en lo siguiente, puesto que las decisiones se tomaban por el calpulli, donde estaba todo el mundo, el más rico, el más pobre, que se dedicaba a trabajar metales, el cantero, el campesino, el de las plumas, todos estaban representados. Por lo tanto, a nivel ya de la nación, todos los sectores también estaban representados. En Anáhuac no existieron sindicatos, no hacía falta. Si tú tienes una representación completamente coherente, tú no necesitas defender los derechos de un grupo, porque ese grupo ya está automáticamente defendido.
Hay un principio muy interesante que le prestaron bastante atención, fíjense, los cronistas, llamó la atención de ellos, que es la paridad. Se los voy a leer directamente. Códice Florentino dice: para ejecutar la justicia siempre se pareaban un noble con un soldado. También para las cosas de guerra pareaban dos, uno noble generoso del palacio y otro valiente, que quiere decir de extracción popular. Este principio político reflejaba un principio ideológico que quedó en el Huevo de Tlahtoli, que es un libro sagrado náhuatl. Dice así: apréndelo y entiéndelo. Uno solo es el Señor y dos sus ejecutores. Así lleva el mundo y así lo ha cifrado nuestro Señor. Así que salgamos de la idea de que los anahuacas eran dualistas. No, no eran dualistas para nada, eran polaristas. Voy a leer de nuevo de Tlahtoli. Uno es el Señor y dos sus ejecutores. Así que en un nivel dado hay dos ejecutores. Estos le rinden a uno encima. Cada uno de ellos tiene dos en el nivel inferior y así sucesivamente. De manera que la polaridad conducía a una trinidad, y esa es la base del principio organizativo. Si solo tienes una dualidad, tú vas a tener gente luchando y peleando y no van a llegar a ningún arreglo. Se necesita una unidad de orden superior que precipite el consenso, que tenga incluso, si es necesario, un voto calificado. Es decir, bueno, tú piensas esto, tú piensas lo otro, pero los intereses dicen que tiene que ser así. El delegado del gobierno, es decir, en cada instancia, digamos, vamos a poner el equivalente de una secretaría de hoy para asuntos agrícolas. En esa instancia el gobierno ponía a un delegado que se llamaba Piltzin y los Calpulis ponían a otro delegado llamado Ashkau, capitán. Es lo que dice aquí. Siempre tenían uno noble generoso del palacio y otro valiente, es decir, uno nombrado por el Calpuli. ¿Por qué? Porque así en cada instancia del poder había alguien que representara los intereses del Estado, los intereses de todo el aparato de gobierno, y por el otro lado los intereses de cada uno de los Calpulis, los intereses de la población. Y con eso se llegaba a un equilibrio. Otro principio de aquel gobierno, de aquella política, era la tecnocracia. No había ideologización del poder. Quienes tenían el poder no respondían a ideologías, ni siquiera respondían a creencias. El poder era técnico. Sabes hacerlo, lo haces. No sabes hacerlo, no calificas. No importa que creas en fulano, que creas en Dios, que no creas en Dios, no importa que sea. No, era una cuestión técnica. En teoría. En la práctica quiero decirles que, por ejemplo, en Tenochtitlan da la casualidad que siempre el compañero ideal para la función era sobrino del Tlatoani, pero estos son casos puntuales. Pero en general Anáhuac funcionó bien justamente porque cumplía con estos principios. Quiero decirles que un ejemplo de tecnocracia es esto. Aquí tú tienes a Nezahualcóyotl, que dirigía una de las tres ciudades de la Triple Alianza, y tienes a Moctezuma I, que dirigía otra de las tres ciudades. Nezahualcóyotl era agnóstico, Moctezuma era bien creyente, y lo reflejaron en sus respectivos poemas y discursos. ¿Ok? Y sin embargo, cuando se sentaban en la mesa, se olvidaban de creencias y de cosas y tomaban medidas técnicas. Otro principio era la verificación. Había sistemas para verificar el funcionamiento del gobierno. Yo no puedo entrar en más detalles sobre esto porque ha quedado poco definido por los cronistas, pero claro que había sistemas porque si no, no hubiera funcionado el mecanismo. Estos sistemas tenían mucho poder. El criterio del acierto de la gestión del gobernante era el bienestar común. De la gestión del gobierno era el bienestar común. La falta de éxito en el bienestar común desactivaba al dirigente. Así de simple. Nada de, no, que nosotros somos antiimperialistas y no importa que el pueblo esté pasando hambre. Nada de eso. Si el pueblo está pasando hambre es que el gobierno es un café. Es que el gobierno no funciona. Elimínalo. No importa el discurso ideológico que tenga, porque probablemente ese señor con esa bandera antiimperialista está viviendo como millonario, mientras los demás se mueren de hambre. Estoy pensando en alguien que yo me sé en este momento uno de los tipos más ricos de la tierra, con un cuento antiimperialista, y su pueblo buscando comida en la basura. Eso no se podía tolerar en Anáhuac, eso no se puede tolerar en una sociedad libre. El otro principio importantísimo es el comunitarismo. No vamos a confundirlo con el comunismo marxista. ¿Ok? Nada que ver. El comunitarismo era la precedencia del interés general sobre el particular. La precedencia del interés del pueblo sobre el interés del gobierno. No tiene nada que ver con el capitalismo de Estado. No tiene nada que ver con un partido comunista chino que tiene 500 millones de esclavos ahí haciendo como loco.
tipo de producción para sostener un aparato capitalista feroz que se está devorando el planeta. Nada que ver con eso. Aquí estamos hablando de la precedencia literal y con todas las medidas del interés popular. Y cuando alguien se salía de la recta, se le eliminaba. Nada de que vamos a echarlo para allá, que se vaya con todos sus millones. Y total, da igual. Él robó el señor, pero que se lleve sus milloncitos, que los disfrute en un paraíso por ahí. ¿Te das cuenta? Y que siga además tomando decisiones. Y no estoy hablando de ningún gobierno en particular. Eso afecta a todos. Eso no se podía tolerar. Otro principio era la organicidad. Esto se lo voy a decir muy rápido, aunque me gustaría hablar con más calma de esto en su momento. La organicidad significa que en lugar de tratar de eliminar las clases sociales, los anahuacas las integraron. Toda sociedad tiene estratos horizontales y estratos verticales. Los estratos horizontales son las clases. Los estratos horizontales son clases, los verticales son varnas. Vamos a llamarle varnas por usar un concepto hindú. Por ejemplo, todos los artistas pertenecen a la varna del arte. Hay artistas que están en una clase social alta y otros que están en una clase social muy baja, pero todos pertenecen a esa varna, son artistas. Todos los devotos de Coatlicue pertenecen a la varna de Coatlicue. Todos los que se asocian por algún motivo ideológico o por alguna vocación, por algún placer, todos los filatelistas del mundo pertenecen a la varna de los filatelistas con independencia de su clase social. Por otro lado, todos los que están comiendo polvo, arrastrándose, esos pertenecen a la clase más baja. Todos los que están arriba dirigiendo el planeta pertenecen a la clase más alta, y en el medio hay 3 o 4 clases. En otras palabras, la sociedad humana se divide de forma natural en clases y varnas. Cuando se trata de excluir ese hecho natural, el resultado es abuso. El resultado es contrario a lo que buscamos. El mejor modo de trabajar con esa tendencia natural que viene de la época de los simios, de formar estratos, de formar organizaciones, es integrarlas. Y para esto la sociedad anahuaca propuso una meta común para todos, con independencia de su varna, con independencia de su clase social. A esa meta le llamaron sostener al universo. Y de ese tema tendría que hablar en la clase de nahualismo, porque es un tema que nuestra cultura moderna no entiende. Otro elemento importante era la permeabilidad. Es decir, tú nacías en una clase, pero podías subir. Tú nacías en una varna, pero podías migrar a otra. No había problema ninguno. ¿Ves? Si naciste arriba y querías hacerte ermitaño y te vivir en el monte, podías ir a la clase que te diera la gana. Era una cuestión de gusto. Pero había que trabajar para ascender. Había que trabajar para ganarse las cosas. Si yo, por ejemplo, soy de la varna de los labradores, pero quiero ser amanteca, es decir, gente que dibujaba con plumas, bueno, tengo que pasar un examen y dibujar con plumas, si no, no me van a aceptar, no es nomás quererlo. Ese principio de ganarse las cosas se llamaba merecimiento. Otro principio importante era la libertad ideológica. En todo el Anáhuac no existe precedentes de que haya habido persecución de minorías religiosas, de que nunca se haya quemado a nadie por creer algo diferente, de que nunca se haya declarado la guerra a otro estado porque tenían otro Dios, para nada. El único elemento que habla de una cierta, digamos, un cierto celo de fe fue ya al final de la época mexica. Los mexicas le ponían una manta de multa al jefe de familia que no asistía a los actos públicos, con lo que ya tú te das cuenta que en ese momento ya empezaba a ser medio obligatorio, y explicas por qué a la hora de la invasión pues no todo el mundo se alió con los mexicas. Sin embargo, si nos vamos antes de los mexicas, vamos a ver una absoluta libertad ideológica. Como ya les dije, ahí tienes a Nezahualcóyotl diciendo Ipanehuani no existe, y ahí tienes al otro cantándole loas a Ipanehuani, a cuántos dioses había. En otras palabras, cada cual podía creer lo que quería. Eso es un indicador de una sociedad sana. Compañeros, esto es un poco largo, se los voy a dejar aquí. La semana que viene, a ver si, la quintana que viene, recuerden que estamos aplicando el calendario anahuaca, les quiero hablar de los líderes, de cómo se escogía un líder, cuáles eran los requisitos que se le pedían. Les quiero hablar de los postecas, es decir, cómo era el sistema comercial que mantenía toda aquella sociedad, y del modo americano de producción, que es una maravilla. Les quiero adelantar que el modo americano de producción se basaba en la milpa, fuera un terreno literal para generar
maíz y otros productos, o fuera una milpa figurada para aquellas cofradías que trabajaban, no sé, construyendo casas o haciendo otras cosas. Ese modelo de la milpa generó algo muy importante llamado hoy el modo americano de producción, que tenía como objetivo impedir la feudalización de la sociedad. Con esto nos quedamos. Si tienen alguna pregunta o observación, Oye, un montón. me da tiempo para 2. A ver, sí. Bueno, creo que el número 400 llamó mucho la atención porque aquí Antonio Pelayo pregunta si son las 400 tetas, supongo que se refiere al Sencalio, no sé. Y aquí Ercilia Arjocan dice que si es por eso que decían que eran las 400 estrellas del norte y las 400 estrellas del sur. Sí, a ambos les digo el número 400 por su importancia en la organización, que a su vez se refleja en la ideología, porque una cosa es organizar acá abajo, pero además eso se reflejaba en el modo como concebían el cosmos. Pues entra en todo. Un ejemplo de ello es la astronomía. Nosotros a la vista vemos aproximadamente 2000 estrellas en el cielo. Bueno, veíamos, porque ahorita ya quienes viven en las ciudades no ven 2000 estrellas, pero es lo que se puede ver, lo que puede ver la vista humana. Ellos organizaron ese grupo en 4 rumbos, cada uno con 400 estrellas y un rumbo central con otras 400 estrellas. En total daba las 2000. Tenía mucha importancia los Censon-Wisnawa, que eran las 400 estrellas del sur, porque digamos que el calendario estaba orientado hacia ese rumbo, el rumbo del sur, pero también estaban, en general, a cada uno de esos bloques le llamaban Censon-Totosti. 400 conejos significa 400 estrellas. ¿Hay alguna cuestión más? Pues eso de las 400 tetas, o te doy otra pregunta. Una pregunta, por favor, sí. Sí, mira, aquí hay una interesante de Mati González. Fran, ¿crees que el sistema político anáhuac tuvo su etapa de corrupción de la forma que sea y cuándo fue? Es una tendencia humana. De hecho, es una tendencia del simio, ya eso se ha notado. Corromper los sistemas en beneficio del individuo o de la familia. Por lo tanto, sí, los anahuacas no eran marcianos, tenían esa presión permanente igual que todas las sociedades de la Tierra. La diferencia no está en que no tuvieran, que no hubiera un, digamos, interés de corromper las instituciones por parte de individuos. No, la diferencia está en instituciones creadas para impedir la corrupción. Estas instituciones no eran de mesa. Tú ves un montón, ahorita hay en la Tierra varias ideologías que fueron creadas por individuos que se creían muy geniales, se sentaron en una mesa y dijeron, a ver, esto por aquí, por aquí, por aquí, con eso vamos a impedir. No, así no funciona la sociedad. Las instituciones anahuacas, como las chinas, como las del Antiguo Egipto, funcionaban porque eran instituciones creadas por el pueblo, eran creación colectiva, eran instituciones probadas una y otra vez, creadas durante siglos y milenios. Un individuo, por genial que sea, no puede organizar una sociedad. Los intentos que se han hecho de hacer eso han traído más problemas que soluciones. De manera que los anahuacas lograron, digamos, contener la corrupción y contener otros males en la praxis. Es decir, probando constantemente sus sistemas. Para eso se salieron, por supuesto, del culto a la personalidad del líder. Una cosa que padece nuestra sociedad hoy es que nos ponemos de rodillas frente a la estatua de Carlos Magno, la estatua de Jesús o la estatua del Buda. Queremos estatuas que adorar. Esa es la visión contraria del tolteca. Un tolteca no está adorando estatuas ni está adorando nada. Un tolteca no tiene que adorar nada porque el universo es natural y en un universo natural no hay nada que adorar. Con esto nos quedamos. Gracias por su asistencia y nos vemos dentro de una quintana. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Así no te perderás ningún video.